Una vez que realizamos el modelado de los voltajes y las corrientes en los elementos de conmutación, vamos a realizar las ecuaciones que van a definir el modelo conmutado dinámico del inversor con fuente fotovoltaica y interconectado a la red eléctrica. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, aquí en este punto, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo donde aparece el capacitor de entrada, ¿verdad? Y, y también vamos a obtener el voltaje en el inductor en un trayecto cerrado que incluya a ese BL, ¿no? Entonces, bueno, vamos a realizar la ecuación de la corriente en el capacitor. La ecuación de la corriente en el capacitor nos dice que el capacitor de entrada, ¿verdad? La corriente en el capacitor de entrada es igual a la corriente del arreglo fotovoltaico menos la corriente de entrada del inversor, que le llamamos I de II, ¿verdad? Entonces, ahí la corriente de entrada del inversor se observa que va a ser igual a la suma de la corriente I1 más la corriente I3. Y como se observa aquí, ¿verdad? La corriente I1, aquí la tenemos, la corriente aquí la tenemos del paso anterior. Por lo tanto, la corriente I de entrada del inversor va a ser igual a S1 IL menos S3 IL. Y esta corriente la vamos a poner aquí en la ecuación del capacitor de entrada. Quiere decir que la corriente del capacitor de entrada va a ser igual a IPB menos, sacamos como factor común IL, sería S1 menos S3 por la corriente IL. Sabemos que la corriente de entrada está definida de la siguiente manera. CI por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y bueno, sustituimos esto en la primera ecuación y despejamos para la derivada. Y nos queda que la derivada del capacitor de entrada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre CI que multiplica a IPB menos S1 menos S3 IL. Y esta sería la primera ecuación diferencial de nuestro modelo conmutado. Luego, para el inductor, vamos a considerar la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluya el inductor. Por ejemplo, podría ser este trayecto, ¿verdad? Que aparece aquí y que finalmente aquí termina. Entonces, ese es un trayecto cerrado donde podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y bueno, lo hacemos. Comenzamos con la parte inferior que sería menos B2. Menos B2. Seguimos el trayecto. Sería más BL. Más BL. Continuamos más BG. Y terminamos con más B4. Todo eso va a ser igual a 0. Y despejamos el valor de BL. BL va a ser igual a B2 menos B4 menos BG. Y bueno, nosotros también sabemos, ¿verdad? Que aquí tenemos ya B2. Aquí está B2.
y aquí está B4, que ya lo obtuvimos en el paso anterior. Por lo tanto, el voltaje BL, que recordemos también es L por la derivada de IL con respecto al tiempo, va a ser igual a B2, que es S1 por BCI, menos B4, S3 por BCI, y eso menos BG. Finalmente, despejamos, ¿verdad?, únicamente para la derivada, y nos queda que la derivada de IL con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre L, que multiplica, aquí sacamos como factor común BCI, sería S1 menos S3 por BCI menos el voltaje de la red eléctrica, que es BG. Y de esta manera tendríamos el modelo conmutado del inversor. Aquí observamos, ¿verdad?, que el modelo conmutado estaría formado, el modelo dinámico, por estas dos ecuaciones, ¿verdad? La dinámica del voltaje del capacitor de entrada y la dinámica de la corriente del inductor de acoplamiento. Bueno, voy a poner también, si se observa, aquí en la ecuación del voltaje del inversor, aparece esta tensión que aparece aquí. Ese es el voltaje de salida del inversor. Es decir, si definimos el voltaje de salida del inversor como el voltaje VAB, es el voltaje de la salida del inversor. El voltaje VAB de salida del inversor va a ser igual a S1 menos S3 por el voltaje del arreglo fotovoltaico VCI. Entonces, si se observa, nosotros podemos tener en el voltaje VAB, va a tener, ¿verdad?, los siguientes valores. Si tenemos la combinación 1,0 en S1 y S3, el voltaje de VAB va a ser VCI. Si tenemos la combinación, por ejemplo, 0,1 en S1 o S3, el voltaje VAB va a ser menos VCI. Y si tenemos 1,1 o 0,0 en S1 y S3, el voltaje VAB va a ser 0. Por lo tanto, esos son los posibles valores que puede tener el voltaje de salida del inversor puente completo. En el caso de la corriente de entrada, tendríamos también la siguiente ecuación. La corriente de entrada es igual a S1 menos S3 por IL. Igual, ¿verdad? La corriente de entrada del inversor también va a tener los siguientes valores. Pues puede ser, ¿verdad?, la corriente IL, puede ser menos IL, ¿sí?, o puede ser 0, ¿verdad? Y básicamente esto sería el modelo conmutado del inversor puente completo, con entrada con módulos fotovoltaicos y salida con un inductor de acoplamiento para interconectarse a la red eléctrica. Pues eso es todo. Adiós.